8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, y hasta con nosotros a los tiempos. Qué gusto saludarle, esta vez ya como ministro, a Sebastián Palacios, ministro de Deporte. Las veces anteriores lo entrevistamos como asambleísta. Qué gusto tenerlo vía telemática. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas se ha generado un debate a raíz de las declaraciones de nuestro medallista olímpico, señor Carapaz, quien ha dado a conocer esta falta de apoyo del Estado como tal al deporte nacional, un problema que no es de ahora, que no ha sido de antes, sino que ha sido de siempre. Ahora usted ha dicho que va a enfrentar esta situación y que va a tomar los correctivos del caso. ¿Cuáles van a ser esos correctivos y a dónde se va a dirigir la política deportiva ahora encabezada por usted? Buenos días, ministro. Hola, Licenia. Qué gusto saludarle a usted, a Alexis, a todas las personas que nos miran y que nos escuchan. Primero, contento, feliz, orgulloso, al igual que todos los ecuatorianos, por esta nueva medalla de oro olímpica, después de 25 años que Ecuador logra a través de Richard Carapaz esta medalla. Esto es algo histórico y tiene que ser reconocido como tal. Ante eso y ante las declaraciones, este Ministerio del Deporte está más comprometido que nunca en darles oportunidades, en brindarles todas esas condiciones que necesitan nuestros deportistas. Lo primero que debemos hacer es un análisis exhaustivo de cómo el Comité Olímpico Ecuatoriano, que es quien organiza toda la logística de los deportistas y del equipo de apoyo en Juegos Olímpicos, cómo utilizó los recursos que se transfirieron por parte del Ministerio del Deporte. E inmediatamente continuar con el trabajo que ya empezamos a hacer desde hace 2 meses que ingresamos al Ministerio del Deporte, el actualizar el plan de alto rendimiento, un plan de alto rendimiento que debe ser mucho más inclusivo, en donde deben estar deportistas que estén en camino, que tienen talento, pero que todavía no llegan a la cima. Lo que a veces se ha hecho y que no está bien es que se regresa a ver a los deportistas cuando ya han llegado a su punto máximo, cuando ya han logrado un triunfo. Hay que regresarlos a ver cuando están en el camino, cuando se identifica ese talento y se le pueda dar el acompañamiento. Entonces, actualizar ese plan de alto rendimiento es necesario, lo vamos a hacer hasta el final de este año para que a partir del 2022 tengamos ya un nuevo plan de alto rendimiento. Eso de la mano con lograr que los organismos deportivos sean mucho más eficientes. Hay casi 600 organismos deportivos que son autónomos en el Ecuador, desde el nivel barrial, pasando por el provincial y llegando al nacional. Garantizar que esos recursos que reciben esos organismos deportivos se utilicen bien, y estamos hablando de 51 millones de dólares al año, es uno de los retos que tenemos por delante, porque vemos que en gran parte de ellos se queda ese dinero en gastos administrativos, en pago de sueldos, en arriendos, en pago de servicios básicos, y no llega a los deportistas. Por eso uno entiende cuando los deportistas como Richard Carapaz dicen, bueno, mi federación recibe plata, recibe dinero, pero no me llega a mí, no me llega en bicicletas, no me llega en indumentaria, no me llega en competencias y en viajes. Así que eso es lo que hay que hacer, y complementando a eso, Licenia, apoyar al deporte en los diferentes niveles, el deporte formativo, el deporte escolar, el deporte universitario, que está completamente olvidado, sobre todo en los últimos años se lo ha dejado muy de lado, y va a ser necesario que lo desarrollemos, porque el alto rendimiento no aparece de la noche a la mañana. Una medalla olímpica no se gana de la noche a la mañana, sino que se lo debe trabajar desde las bases y desde los semilleros. ¿Cómo está, ministro? Un gusto también poder saludarle a los tiempos que nos vemos. A ver, de esas 600 organizaciones que a los que usted se refería, a las que les llegan estos 50 millones de dólares en promedio, forman parte las 19 federaciones deportivas que hay en el país y el Comité Olímpico. ¿Esas organizaciones cuentan con recursos públicos? ¿Es así? Así es, Alexis. Más de 600 organismos deportivos reciben recursos públicos. ¿Y no le rinden cuentas al Estado por esa plata? ¿Cómo ellos lo administran? Se hace una planificación por parte de esos organismos deportivos, y en base a esa planificación se transfieren los recursos. Para Juegos Olímpicos, para que ustedes tengan una idea, nosotros transferimos al Comité Olímpico $540,000, $500,000,
para que no les falte nada a los deportistas, para que se haga bien su logística. Ya vemos lo que están diciendo los deportistas. Y así como se transfiere al Comité Olímpico, Alexis, se transfiere a ligas barriales, a federaciones provinciales, que por supuesto son 24 en el país, a las diferentes federaciones ecuatorianas, a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, de Atletismo, de Natación, de Tenis, etcétera. Y si bien hacen una rendición de cuentas al Ministerio del Deporte, se lo hace al final del año. Y creo que ahí está el gran error. Una de las cosas que vamos a hacer, Alexis, en este nuevo Ministerio del Deporte, es definir un sistema que transparente el uso de los recursos de los organismos deportivos. Imagínense ustedes una forma en la que los mismos deportistas puedan acceder a una plataforma, a una página web, y que miren cuánto se transfiere a un organismo deportivo, si es que se le está transfiriendo dinero, cómo se está utilizando ese dinero, porque ha sido un secreto esto para los deportistas. Si ustedes hablan con Carla Heredia, ajedrecista, ella dice, yo no sé cuánto recibe mi federación ni en qué lo usan, y cuando mando un oficio para que me lo expliquen, no me dan respuesta. Ese secretismo tiene que acabar, así como tiene que acabar también la imposibilidad que han tenido los deportistas durante muchos años de hablar y de decir las cosas, de decir lo que sienten y lo que piensan. Yo aplaudo lo dicho por Richard Carapaz, porque hace que finalmente se tomen acciones y que todos asumamos la responsabilidad de transformar el deporte ecuatoriano desde lo que nos compete. Creo que la medalla de Richard, además, Alexis y Licenia, hará que desde todos los espacios nos comprometamos por trabajar para que el deporte ecuatoriano crezca. Los medios de comunicación van a hablar más de deporte y eso es bueno, y no solo de fútbol, sino de otras disciplinas deportivas que necesitan atención. Las empresas privadas de seguro querrán invertir mucho más en los deportistas porque son nuestros mejores embajadores del país y de una marca también, ¿por qué no decirlo? El Estado, desde sus organismos y desde su ente rector del deporte, el ministerio, deberá ser más eficiente, deberá trabajar más cerca de los deportistas y hacer que esos recursos, que son limitados, lleguen a quienes son nuestra prioridad, que son los deportistas. Ministro, hemos podido conversar con varios deportistas que han preferido no dar su nombre por miedo a represalias, pero ellos han denunciado que en la selección para competir no necesariamente van los mejores deportistas, sino los que tienen o palancas o son familiares de las personas que están en sus puestos directivos de las federaciones o de las organizaciones deportivas. Usted mencionó hace un momento que hace falta hacer cambios en el Comité Olímpico Ecuatoriano, cambios en las federaciones. ¿Hacia dónde apuntan esos cambios y cómo hacer para que estas cosas, estas irregularidades que denuncian los propios deportistas no sigan ocurriendo? Imagínese usted, Licenia, ¿no? Que tengan miedo de tener represalias por hablar y decir lo que piensan. Eso es una locura. Por eso yo les he pedido, con todos los deportistas que he conversado, les he dicho, sean sinceros, digan las cosas, háblenlo. Este ministerio no va a tomar represalias, al contrario, va a tomar acciones para mejorar. Si es que no se dicen las cosas, entonces, ¿cómo podemos entender los problemas de fondo para poder hacer los cambios necesarios? Y esos cambios, Licenia, que deben venir de los organismos deportivos, por cierto, debemos estar muy atentos a las elecciones del directorio del Comité Olímpico que se darán a partir de septiembre. De septiembre a diciembre se tienen que dar las elecciones y nosotros esperamos que llegue un comité olímpico que esté dispuesto a trabajar en equipo. Creo que algunas cosas que deben pasar es, primero, más transparencia por parte de los organismos deportivos. Segundo, que estén dispuestos a trabajar de la mano. Yo creo que el deporte nos enseña que en equipo se llega más lejos y la única forma de lograr éxito en el deporte ecuatoriano es que todos veamos hacia un mismo lado, que todos tengamos la misma visión y que entendamos al deporte como una gran herramienta de desarrollo. Así es como lo ve este Ministerio del Deporte. Y cuando digo todos, me refiero, sí, a los organismos deportivos, pero también a alcaldías, a prefecturas que tienen presupuesto para invertir en escenarios de infraestructura deportiva. Me refiero a la empresa privada que tiene recursos para apoyar a nuestros deportistas. Me refiero también a los organismos deportivos. Así que debe ir por ahí, más transparencia, más eficiencia, optimizar los recursos públicos, lograr que se entienda a los deportistas y se trabaje por ellos
y por supuesto tener una visión amplia del deporte, no solo ver al alto rendimiento, porque los deportistas no son unas máquinas de ganar medallas, sino que son seres humanos y debemos entonces apoyarlos en todas sus fases deportivas e incluso después, en su salida, en su retirada como deportista. También debemos, como gobierno y como país, mirar a los deportistas cuando están ya retirándose después de una carrera deportiva exitosa. Claro que sí. Veía el otro día imágenes, se me escapa ahora el nombre de la deportista que fue parte de la delegación olímpica del Ecuador, hoy trabajando en un mercado, no sé si cargando alimentos o alguna cosa por el estilo. Esto último que dice el ministro Sebastián Palacio me parece que es fundamental, es decir, ver qué es lo que pasa después en su vida con los deportistas, hacer un seguimiento. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, ministro, y es, a ver, el gobierno anterior abandonó, por ejemplo, proyectos turísticos como el de la isla Santay, ¿no? Esos corredores, esos senderos lindísimos. Lucy Jaramillo, la deportista, gracias, me pasan el dato por interno. Circuló en redes sociales, una cosa horrible, en una deportista de primer nivel que llegó a las Olimpiadas y ahora trabaja de lo que sea para mantener a sus para hijos, poder subsistir. Ajá. En la isla Santa hay un proyecto lindísimo para hacer turismo en Guayaquil, completamente olvidado, los senderos dañados, ya no hay bicicletas, etcétera, etcétera. Abandonaron Coca-Cola Sinclair, entonces esa hidroeléctrica ahora está colapsando. Abandonaron la refinería, no dieron mantenimiento. Y a lo que no dieron mantenimiento también fue a los centros de alto rendimiento. ¿Qué va a pasar durante su administración con esta infraestructura que se construyó precisamente para apoyar el deporte? Sí, Alexis, dos cosas rápidas antes de eso. Primero, con respecto a Lucy Jaramillo, que ha circulado en las redes sociales y que es un trámite que está en el Ministerio del Deporte desde el año 2006 y desde ahí no se le ha dado una solución a un pedido que hace de poder recibir algo que muchos deportistas o exdeportistas reciben, que es una beca de retiro vitalicia, una pensión de retiro vitalicia. Y eso nos debe hacer pensar que, además de darles las condiciones deportivas a nuestros deportistas para que puedan mejorar su nivel y para que puedan representarnos de la mejor manera, debemos pensar en su desarrollo integral. Nosotros estamos concentrados, Alexis y Licenia, en que nuestros deportistas, además de entrenar, puedan estudiar. No podemos descuidar su preparación académica y estamos acercándonos a todas las universidades del país para que ofrezcan más becas estudiantiles a nuestros deportistas y que ofrezcan programas académicos especiales para deportistas, porque claro, un deportista no tiene los mismos tiempos que tiene un estudiante que no hace deporte y que no representa a su país. Así que hemos tenido un buen eco por parte de las universidades y de nuevo, así como todo el sistema y cada uno de los actores que componemos la sociedad, nos vamos a poner a trabajar para que el deporte crezca, las universidades, estoy seguro, también lo harán. Lo segundo, Alexis, lamentablemente en el gobierno anterior, ustedes recordarán lo que se dijo, ¿no? Que los deportistas no traen medallas y que por eso, ¿cuál es el sentido de invertir en nuestros deportistas? Me parece que Richard Carapaz ha dado una lección y ha demostrado que el Ecuador no está solo para competir y participar, sino que está para algo grande, está para ganar. Y esa motivación que le da Richard a los otros competidores, a los otros atletas que están próximos a debutar en Juegos Olímpicos, pero sobre todo la inspiración que le da una medalla olímpica a todos los niños que lo miraban por la televisión y gritaban, vamos Richard, tú puedes. La inspiración para esos niños es algo invaluable, es algo que tiene que mirarse como importante y por esa razón es tan necesario que el deporte se convierta en una prioridad para todos. Sobre los centros de alto rendimiento, Alexis, decirte que nosotros hemos hecho ya en estos 2 meses una evaluación de cuál es la situación jurídica y de cuál es el estado físico de esos centros de alto rendimiento. Desde lo jurídico, hay 2 cosas que complican su uso inmediato. La primera, que ninguno de esos centros que se los llamó de alto rendimiento ha sido trasladado o entregado al Ministerio del Deporte. Cuando se construyeron, no los construyó el Ministerio del Deporte directo, sino que lo construyó la empresa de obras públicas.
y nunca se hizo el traspaso, la entrega oficial del bien, y por lo tanto eso es algo que hay que concluir. Yo no sé por qué no se lo hizo anteriormente, pero hay que hacerlo. Es decir, están a nombre de Inmobiliar. ¿O de quién? Están a nombre de Inmobiliario, Ah, okay. Exactamente. Yeah. Y cuando hay un bien, en este caso una infraestructura deportiva que no está a nombre de la institución, la ley prohíbe que se inviertan recursos ahí. Lo segundo, que es un problema, y hay que decirlo, es que el anterior gobierno decidió cerrar o liquidar la empresa que manejaba los centros de alto rendimiento, SEAR EP. Esa liquidación tenía un plazo, no lo cumplieron. Nosotros llegamos al ministerio, llega este nuevo gobierno y se encuentra con que esa liquidación está en marcha, cuando tenía que haber concluido en el gobierno anterior. Esperamos que esa liquidación pueda terminar pronto, porque legalmente, mientras no culmine la liquidación, mientras no se salden los activos, los pasivos, hay deudas que tiene esa empresa de alto rendimiento. No se puede hacer uso de esa infraestructura. Nosotros queremos utilizarla porque nos deprime ver, yo estuve en Cuenca y mirar un espacio como estos, abandonado, botado, maltratado, sin mantenimiento, duele, en verdad duele en el corazón porque ahí hay mucha plata. En Cuenca es un espacio con alrededor de 300 camas, una piscina semiolímpica cubierta, y no se lo usa. Entonces, estamos buscando estrategias, Alexis, para que podamos utilizar mientras avanza la liquidación, es decir, que se vaya liquidando al menos por partes y esas partes que se van liquidando ya puedan ser utilizadas. Para poner un ejemplo del mismo Cuenca, si es que ya se hace la liquidación de un sector de ese centro, de la piscina, por ejemplo, bueno, que la gente pueda empezar a usar, que los deportistas puedan empezar a usar esa piscina y así no esperamos hasta el final de la liquidación, porque eso nos desespera y creo que les debe desesperar a todos los ecuatorianos. Por otro lado, identificar un buen modelo de gestión, Alexis. Si algo ha fallado es que no ha habido nunca un buen modelo de gestión de esos centros. Y para eso habrá que identificar cuáles de los 4 centros, estoy dejando a Macas de lado porque ya está a cargo del gobierno local, cuáles de esos 4 centros son realmente centros de alto rendimiento para potenciarlos. Quizás no sean los 4, quizás sea uno, quizás sean 2, uno en altura, uno a nivel del mar, y de esa forma potenciarlos como centros de alto rendimiento y el resto que se conviertan en espacios para el entrenamiento, que no es lo mismo que un centro de alto rendimiento. Lo pueden utilizar las federaciones provinciales, lo pueden utilizar los gobiernos autónomos descentralizados para que la gente vaya y haga deporte y no estén abandonados. Así que estamos trabajando en ese modelo de gestión para que tanto esos centros de alto rendimiento como otros espacios, los centros activos, por ejemplo, ustedes conocen el Ministerio del Deporte, ahí hay canchas, ahí hay una piscina, ahí hay un coliseo, este es un centro activo y así hay 3 en todo el país. También funcionen para que las personas, los ciudadanos lo puedan utilizar, hagan deporte y se mantengan sanos. Ministro, hace unos días entrevistábamos a una exministra del Deporte y decía que datos del 2010 recogen información estadística de los niveles de sedentarismo en el país. Obviamente del 2010 a la fecha y más en medio de una pandemia que todavía no ha terminado, esos niveles de sedentarismo en jóvenes, en niños, en la gente en general, en todas las personas en general, seguramente habrá aumentado. A esto hay que sumarle el tema de lo que se va a convertir sin duda en poco tiempo más la obesidad como una pandemia y la salud mental. Mire usted que en el marco del desarrollo de estos Juegos Olímpicos, deportistas muy conocidas, muy talentosas como Saca, como Biles, han hablado del tema de la salud mental y esto va de la mano con el sedentarismo también. Como Ministerio del Deporte, ¿cómo usted va a afrontar esta situación o qué idea tiene de cómo se puede enfrentar esta situación para motivar a la gente a hacer ejercicio, para evitar la obesidad en los niños y para contrarrestar esta nueva epidemia de salud mental que podría ser una de las alternativas el hacer deporte para enfrentar esta situación? Sí, Licenia, bueno, para nuestros deportistas de alto rendimiento hay que garantizarles ese equipo multidisciplinario. El nuevo plan de alto rendimiento va a contener un equipo fuerte, multidisciplinario, que va a contener, entre otras especialidades, a psicólogos. Así de importante como el entrenamiento físico es el entrenamiento psicológico de un deportista. Y cuando uno les pregunta cuántas horas al día tú entrenas, te dice 5, 6 horas.
y cada cuánto tú conversas con un psicólogo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, cuando debe ser equiparado ese entrenamiento, tanto físico como mental. Ahora, hay algo que tiene este nuevo ministerio, Licenia y Alexis, que no han tenido ministerios anteriores del deporte, y es tener una visión amplia de mirar el deporte como una gran herramienta de desarrollo. ¿Y qué significa eso? Que a través del deporte logramos impactar en la sociedad en varios ejes y en varios ámbitos. El deporte como herramienta para prevenir enfermedades. Creo que la pandemia nos lo ha enseñado. La mejor forma de estar sanos es haciendo deporte. El deporte como herramienta para alejar a los niños y jóvenes de las drogas, para que esos niños crezcan con valores y principios. Si algo entiende un deportista es sobre disciplina, trabajo en equipo, constancia, solidaridad, levantarse de las caídas. Que un niño crezca con eso es muy valioso para la sociedad. Lo decía Iván Vallejo hace poco, que un país que invierte en deporte será un país menos corrupto, porque los deportistas saben que las cosas no se consiguen de un día para otro, sino que se las consigue con trabajo, con entrenamiento, con sacrificio. Y que para lograr una medalla como la que logró Richard Carapaz, tienes que entrenar años de años. Invertir en deporte hará que el Ecuador sea un país menos corrupto, entonces, porque los corruptos creen que se pueden enriquecer de un día para otro. Un deportista sabe que las cosas se consiguen con esfuerzo y a largo plazo. El deporte ayuda a la inclusión. Nada más llenador que un niño haciendo deporte, divirtiéndose, sonriendo, soñando gracias al deporte. El deporte ayuda a la igualdad de género en la sociedad, a la desnutrición, a luchar contra los índices de obesidad. En fin, el deporte genera un círculo virtuoso a su alrededor y por eso es que nosotros lo vemos como una herramienta de desarrollo. El Ministerio del Deporte no está solo para trabajar para que hayan medallas. Eso es parte de nuestro trabajo. La gran masa está en lograr que más gente, que más niños crezcan haciendo deporte. Y por eso, Licenia, es fundamental el trabajo que hagamos en equipo con las diferentes instituciones. Yo les hablaba de alcaldías, de prefecturas. Nos estamos reuniendo con las alcaldías y prefecturas, con las escuelas y colegios. Nos hemos ya reunido con la ministra de Educación, que mira al deporte como un aspecto fundamental en el crecimiento de los niños. Así que eso es lo clave y eso es lo necesario para que el deporte se desarrolle en los diferentes niveles y para que luchemos contra esos índices que usted ha mencionado. A mí me sorprendió mirar cuando llegué al ministerio que no hay estadísticas apegadas a nuestra planificación como Ministerio del Deporte. Es decir, no se han establecido estos parámetros dentro del plan de desarrollo del país y por lo tanto el trabajo del ministerio no está medido por esos indicadores. Hemos ya planteado a la Secretaría de Planificación que pueda incluir en el plan de desarrollo que se va a actualizar este año parámetros e indicadores relacionados al sedentarismo y a la inactividad, para que de aquí en 4 años podamos decir, hemos logrado tantas medallas, sí, pero por otro lado hemos logrado reducir los niveles de sedentarismo, hemos logrado aumentar los niveles de actividad física, hemos reducido el número o el porcentaje de obesidad en niños o en adultos. Hacia allá tenemos que ir, hacia una visión mucho más amplia del deporte, Licen. Se nos va terminando el tiempo. Yo no quería dejar de preguntarle algo que mucha gente lo hizo a través de redes sociales, ministro, y es, ¿era necesaria la presencia del ministro en Tokio? ¿Cuánta gente fue con el ministro en su delegación? Sí, Alexis, viajé solo, no he viajado con ningún otro funcionario y es muy necesaria la presencia de un ministro de Juegos Olímpicos. De hecho, todos los ministros están acá en representación de su gobierno y en la práctica les voy a contar cuál es el sentido de que el ministro esté en Juegos Olímpicos. Primero, acompañar a su delegación, que es una delegación que es parte de un plan de alto rendimiento que es manejado por el Ministerio del Deporte. El ministro está aquí para evaluar cómo ha funcionado ese plan, para mirar en vivo y en directo cómo es el performance de los deportistas, cómo están actuando, cuáles son sus resultados, cuáles son sus rivales, cómo se están comportando en la cancha, en la pista, etc. Por otro lado, es un momento ideal para tener reuniones con el resto de ministros del deporte y compartir experiencias, identificar cómo están manejando ellos la relación con sus diferentes organismos deportivos, cuánto están invirtiendo en deporte,
cuáles son los retos que están asumiendo y poder nosotros también tomar en cuenta esas experiencias. Mañana mismo tendré reuniones con el ministro de Deportes de Perú, con el ministro de Deportes de Colombia, con el ministro de Deportes de Brasil y de México, con este fin. Voy yo también a tener, quienes me conocen saben que no puedo estar quieto y que me gusta trabajar, por eso voy a tener reuniones con la Agencia de Cooperación Japonesa para identificar opciones de cooperación en favor del deporte ecuatoriano. Me voy a reunir con 2 universidades japonesas también para pedir becas para deportistas que puedan viajar a Japón. Y en definitiva, Alexis, el estar todos los días mirando a nuestros deportistas también hace que veamos a las otras delegaciones. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están comportando? ¿Qué técnicas están utilizando? ¿Qué equipo multidisciplinario están llevando? Con miras a todo lo que se viene de aquí en adelante. Regresamos de Tokio y empezamos a soñar con París 2024. Empezamos a soñar con unos Juegos Bolivarianos en Ecuador en el año 2025. Así que todo lo que uno puede ver, mirar, conocer y aprender de unos Juegos Olímpicos es único para un ministro del deporte que está decidido por trabajar con nuestros deportistas por su desarrollo y por su futuro. Ministro, ya para cerrar también, ¿cuál es el presupuesto que se le ha asignado a la Secretaría del Deporte en este caso? Y dada la importancia que debe tener el deporte, como usted lo menciona, y no se ha cansado de exponerlo, las razones por las que es importante el deporte, ¿usted cree que debe retomarse o debe regresarse al ministerio como tal o debe permanecer como secretaría? Bueno, es ya un ministerio, Licenia. El presidente Guillermo Lasso, a través de un decreto, el primer decreto que emitió como presidente, hizo la transformación de Secretaría a Ministerio del Deporte. Creo que esa fue la primera buena noticia y la muestra del compromiso que tiene este gobierno con nuestros deportistas. Y sin duda el presupuesto es limitado, más aún cuando en los últimos años se lo ha ido reduciendo cada vez. El deporte se lo ha visto como la última rueda del coche. Ahora se lo ve como una prioridad y yo creo que es una gran oportunidad esa medalla de oro de Richard Carapaz. El presupuesto que maneja el Ministerio del Deporte en la actualidad es de 67.3 millones, un presupuesto que en su gran mayoría se usa para transferir los recursos a organismos deportivos. Yo les decía, 51 millones de los 67.3, 51 millones se transfieren a organismos deportivos. De ahí la importancia que esos recursos se utilicen bien. El resto se va al plan de alto rendimiento, alrededor de 7, 8 millones. Nosotros en este gobierno vamos a aumentar el presupuesto que se dirige hacia el alto rendimiento. Y a este presupuesto público, Licenia, debe sin lugar a dudas sumarse el apoyo de la empresa privada. Existe un incentivo tributario en favor de las empresas que invierten en el deporte. Este incentivo va a tener una nueva versión. Lo vamos a lanzar a finales de agosto. Y con esta nueva versión, lo que esperamos es que la empresa privada se decida en invertir mucho más en el deporte, en apostarle a nuestros deportistas, a eventos deportivos de gran magnitud, porque los eventos deportivos también generan turismo y generan recursos para las ciudades en donde se organizan esos eventos, y que en el próximo año, en el año 2022, podamos tener una inyección al deporte de 35 millones de dólares. Esa es la expectativa y ese es el cálculo que hemos hecho. No al Ministerio del Deporte, no a la función pública, sino directo, de empresas a deportistas, de empresas a organizadores de eventos, y que de esa manera, con recursos, porque sin recursos no se puede desarrollar el deporte, con recursos el deporte se desarrolle y podamos tener nuevas alegrías como las que nos ha dado en esta ocasión Richard Carapaz, y que esperamos nos la puedan seguir dando nuestros deportistas en estos días que quedan de Juegos Olímpicos. Comentarles que hoy en la noche en Ecuador estará compitiendo Alfredo Campo en la semifinal de BMX. Clasificó a la semifinal, está ya ubicado entre los 16 mejores de los Juegos Olímpicos en BMX y tiene muchas posibilidades, así que toda la energía para Alfredo. El fin de semana, el domingo, estarán debutando Neisy Dahomes y Tamara Salazar, nuestras pesistas, que también están muy bien rankeadas a nivel mundial y muy respetadas además en el ambiente de las pesas. Estará la próxima semana debutando Daniela Darquea, golfista, nuestras atletas en los relevos por 4, en el atletismo en pista, y cómo olvidarnos de nuestros marchistas que también estarán debutando la próxima semana en Juegos Olímpicos.
Así que enviarles toda la energía, pedirles a todos que apoyen a los deportistas, que les den esa fuerza que necesitan. Yo estoy seguro que las van a sentir y nos van a dar esas emociones que nos han movido todos estos días. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y por su apertura. Sebastián Palacio, ministro del Deporte, que ha estado con nosotros. Gracias, ministro. Muy amable.